Dentro del espectro electromagnético, vamos a ocuparnos del ancho de banda que corresponde a las denominadas microondas. Las microondas se encuentran entre frecuencias de 1 GHz y 300 GHz, siendo este límite variable a medida que la tecnología va permitiendo construir equipos que funcionan a frecuencias más elevadas. Hay varias tablas de designación de bandas, desde las más antiguas, que comenzaban con la banda L entre 1 y 2 GHz, y modificando esa letra identificatoria a medida que la frecuencia iba subiendo. Una de las ventajas de las microondas es que tienen más lugar en la cumbre. Sabemos que si nuestra señal moduladora, la que contiene información, ocupa un porcentaje menor frente al valor elevado de la portadora, obviamente entrarán más cantidad de canales en un mismo ancho de banda. Otra ventaja de la transmisión por microondas es la transmisión en línea recta de antena a antena. La gran desventaja radica en los tiempos de tránsito, ya que los valores de reactancia inductiva, capacitiva y las resistencias puras, como reactancias distribuidas a lo largo de una línea, son mucho más críticas a medida que las frecuencias son mucho más altas. Vimos que en las líneas de transmisión aumenta la atenuación a medida que la frecuencia es mayor. Por lo tanto, no es adecuado una línea de transmisión coaxil o una línea de transmisión balanceada convencional para transmitir señales en frecuencias de microondas, ya que la atenuación es sumamente alta. En frecuencias por encima del gigahertz y hasta los 8 GHz es habitual el uso de las líneas rígidas, formadas por conductores huecos, donde el conductor externo es un caño referido a tierra y el conductor interno, separado por aislantes, como en este caso estos cilindros de teflón, va colocado dentro de la línea rígida y constituye el conductor central. También pueden encontrar separadores en forma de anillos aislantes para el conductor central. Por encima de los 8 GHz se abandona el uso de líneas rígidas y se pasa directamente a las guías de onda, donde la atenuación es menor. Una guía de onda es básicamente un espacio metálico conductor que confina dentro del mismo a los campos electromagnéticos. Los componentes activos también son diferentes en microondas. Los conocidos transistores bipolares que hemos visto funcionando como amplificadores, llaves u osciladores a frecuencias bajas dejan de funcionar en frecuencias de microondas. Allí es más común el uso de transistores del tipo MESFET, transistores de efecto de campo de semiconductores metálicos, cuyas características constructivas los hacen aptos para funcionar en frecuencias del orden de los gigahertz. Aquí vemos una foto de un transistor MESFET con un aspecto absolutamente diferente al clásico transistor bipolar. Los diodos que se utilizan en microondas también son diferentes. Las dos grandes familias de diodos que veremos más adelante son los diodos GaN y los diodos PIN. Para amplificar señales, el primer elemento que se utilizó como componente activo de alta potencia fue la válvula Klystron, prácticamente al día de hoy un elemento que ha dejado de utilizarse. En reemplazo de las válvulas Klystron vamos a encontrar las válvulas Magnetron, cuyo funcionamiento veremos más adelante. También es típico en equipos de microondas encontrar microlíneas, cuya teoría y descripción hemos visto en videos anteriores. Cabe preguntarse cómo se hace para introducir un campo electromagnético en un caño, que es básicamente el concepto de guía de onda. Se utiliza para eso piezas que se llaman alimentadores de guía de onda, formados por una guía de onda, un caño, que a media longitud de onda del conector donde entra el coaxil con la señal de microondas encontramos una base cerrada y ubicado allí un monopolo vertical. De esta manera, el campo electromagnético que llega a través de un coaxil de corto
recorrido, recordemos que los coaxiles tendrán atenuación muy alta en estas frecuencias, va a alimentar a este monopolo vertical. Este monopolo vertical generará un campo electromagnético que se propagará confinado dentro de la guía de onda. La distancia de media longitud de onda con un extremo cerrado es para que la señal que se propaga en este ejemplo hacia la izquierda vuelva luego de recorrer una longitud de onda completa y se sume en fase a la señal que está entregando la antena en forma de lóbulo de monopolo vertical. En esta foto vemos un alimentador de guía de onda, donde aquí está el monopolo vertical y aquí el conector hembra, donde va conectado el cable coaxil de alimentación. Estos orificios sirven para unir mecánicamente con tornillos el alimentador de guía de onda con el resto de la guía de onda. Tengan en cuenta que cada alimentador de guía de onda está fabricado y diseñado para una frecuencia central en particular, ya que las distancias entre el monopolo y el fondo del alimentador tiene que ser de media longitud de onda. Para calcular las guías de onda se tiene en cuenta una ecuación donde interviene obviamente la velocidad de propagación, que es aproximadamente la velocidad de la luz, y desde el punto de vista físico de la guía de onda, lo que importa es su ancho. Esto nos da una frecuencia de corte, que es la frecuencia a partir de la cual hacia abajo no va a haber propagación por la guía de onda y hacia arriba tendremos propagación por la guía de onda. Es decir, las guías de onda se comportan como filtro pasa altos, propagan frecuencias por encima de un valor de corte e impiden que pasen frecuencias por debajo de ese valor de corte. Esto permite clasificar la manera en que se propaga un campo electromagnético de distintas maneras que se denominan modos. Los modos de propagación pueden ser transverso eléctrico, transverso magnético, transverso electromagnético y modos híbridos. El hecho que sea transverso eléctrico, magnético o electromagnético o híbrido tiene relación con el componente campo eléctrico. Si tenemos un campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación, al vector de Poynting que vemos aquí en rojo, producto vectorial de campo eléctrico y campo magnético, estamos ante un modo de propagación transverso eléctrico. Es decir, en los modos transverso eléctrico, el campo eléctrico no está en la dirección de propagación del campo electromagnético. Al modo se le agregan dos subíndices que indican la cantidad de medias longitudes de onda que hay en cada dimensión física, en el ancho m y en el alto n. Un modo de propagación transverso magnético, TH, es aquel en que el campo magnético, el vector campo magnético, no está en la dirección de propagación, no está en la dirección del vector de Poynting. Se agrega también dos subíndices que corresponden a la cantidad de medias longitudes de onda que hay en el eje horizontal y en el eje vertical. Recordando que la guía de ondas se comporta como un filtro pasa altos, vemos que a medida que la frecuencia crece, en esta representación de 4 guías de ondas distintas, la señal recorrerá caminos con ángulos diferentes cuya longitud irá aumentando a medida que la frecuencia crece. Aquí abajo tenemos representado una frecuencia por debajo de la frecuencia de corte, en la cual entonces no va a haber propagación y solo va a haber una diferencia de potencial entre extremos. Como ejemplo de modos de propagación, un modo transverso eléctrico 10 es aquel en el cual vemos representado el campo eléctrico por estos vectores. Si lo viéramos en forma senoidal, aquí tendríamos tensión 0, la tensión iría subiendo hasta un máximo e iría luego bajando nuevamente hasta un 0. Es decir, en el ancho de esta guía de onda tenemos media longitud de onda. Como hay una media longitud de onda, el primer subíndice es un 1, una media longitud de onda.
Respecto del alto de la guía de onda no hay ningún cambio, no hay modificaciones, todos los vectores apuntan hacia el mismo lado, por lo tanto hay 0 cambios en las medias longitudes de onda verticales. Y esto que vemos aquí es un modo transverso eléctrico 10. Si en cambio en el ancho de la guía de onda tenemos una longitud de onda completa, es decir, la tensión aquí es 0, llega a un máximo, vuelve a 0, se hace negativa, llega a un valor máximo negativo y vuelve a 0, tendremos un modo transverso eléctrico 20. En el ancho tenemos 2 medias longitudes de onda y en el alto no hay modificación, por lo tanto corresponde el valor 0.